y voy a presentar a nuestros huéspedes, el cardenal Gracias, arzobispo de Bombay, miembro del Consejo Ordinario de la Secretaría del Sínodo. Ha ocupado numerosos cargos en la Conferencia Episcopal de su país y en 2011 fue elegido presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia. Es cardenal desde 2007 y miembro del Consejo de los Cardenales desde 2013. Es desde el primer Consejo de los Cardenales. Luego tenemos a Su Excelencia Monseñor Grunschas, que desde 2021 es presidente del Consejo de Conferencias Europeas, arzobispo de Vilna desde 2013 y desde el año siguiente es presidente de la Conferencia Episcopal Lituana. Es también miembro del Dicasterio para el Clero y también de nuestro Dicasterio para la Comunicación. Y luego tenemos a Sor María Teresa Barron, presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, es irlandesa. Sister Mary es superiora general de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles. Ha tenido experiencia como misionera en Nigeria y Tanzania. Y el 8 de junio pasado, el Papa Francisco la nombró miembro de la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares. La doctora Pires es responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal Católica de África Austral y secretaria de la Comisión de Información de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y el doctor Paolo Ruffini es prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión para la Información de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Entonces, seré muy breve. Como han podido ver en el streaming esta mañana, los trabajos han estado precedidos por un momento de oración y un momento de participación emotiva en el dolor por los pueblos de Oriente Medio que sufren a causa de la guerra, en una fecha tan dramáticamente simbólica como el 7 de octubre. Como pudieron escuchar, el cardenal Greg subrayó durante el rosario que rezaron ayer, y hoy es también un día de ayuno y oración que nos une a todos nos une a todos que estamos rezando por la paz. Esta mañana, como bien saben, el cardenal Greg tomó la palabra para anunciar esta mañana cómo la caridad y la cercanía y la sinodalidad están vinculados. Y entonces esta tarde la sesión se inaugurará con una recogida de fondos destinados a la parroquia de Gaza y al padre Gabriel Romanelli, a quien el Papa llama cada día para testimoniar su cercanía a los que sufren. Saben que el cardenal lo ha reiterado esta mañana. Por el Santo Padre participan en el sínodo y 351 miembros en la Asamblea Sinodal han escuchado la meditación de Madre Ignacia Angiolini y el informe del cardenal Hollerich sobre el módulo segundo del Instrumentum Laboris. Como han escuchado, Madre Ignacia ha exhortado a que el camino de la Iglesia Sinodal se inspire en la página evangélica del buen samaritano. El samaritano se convierte en un símbolo de un camino sinodal, un enfoque que abraza la humanidad y la compasión. La Iglesia debe abrazar una misión radicalmente nueva, guiada por la misericordia de las relaciones auténticas. De ahí el fuerte énfasis en la conversión de las relaciones para pasar de un modelo piramidal a un modelo sinodal. El cardenal Hollerich ha hablado sobre el tema de la paz y esbozó la estructura del módulo segundo, que incluye un estudio en profundidad sobre las relaciones fundamentales. Y después de él, el padre Giacomo Costa explicó detalladamente el método que seguiremos y que ahora Sheila os sintetizará. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, Ruffini. Ahora vamos a escuchar a Sheila, secretaria de la Comunicación para la Comunicación. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Ahora trabajando en el modelo 2, en el respeto de los grupos lingüísticos, como saben, los grupos, entonces, después de la presentación del relator general, trabajo de los miembros, ha continuado esta mañana las mesas lingüísticas. Como sabe, la composición de las mesas cambia de un módulo a otro para ampliar la posibilidad de intercambios entre los participantes. Vamos a ver la metodología. Vamos a empezar siempre eligiendo a un relator general, el secretario ya elegido por el secretariado del sínodo, nosotros miembros del sínodo. En el ámbito de las mesas lingüísticas elegimos a un relator y a esto le siguen las presentaciones individuales, porque nosotros nos preparamos para el módulo un día antes. Presentamos a los miembros de nuestros grupos de trabajo lo que ellos consideran como temas importantes y que deben ser tal vez corregidos en el documento de trabajo. Esto es lo que hacemos en el primer round y luego reflexionamos en lo que se ha compartido en la conversación del espíritu, que es la metodología aplicada. Esto seguirá esta tarde. Entonces, esta mañana hemos tenido una primera sesión en la que hemos compartido nuestras reflexiones y esta tarde continuaremos con la conversación en el espíritu sobre siempre tratando temas que conciernen las relaciones. Mañana elegiremos a miembros de la comisión para el documento, redacción del documento final, esto de acuerdo con un artículo 13 del reglamento interno. Y esto a continuación se presentarán los informes de las mesas lingüísticas. Los miembros del sínodo votarán sobre los temas propuestos. Como recordarán, la semana pasada hemos seguido el mismo procedimiento en el que todos hemos votado sobre los temas que debemos tratar. Y a esto les seguirá intervenciones libres. Se dará siempre a los miembros del sínodo y a los delegados de compartir lo que piensan. Otro punto que quisiera destacar son los dos primeros foros de teología pastoral que están previstos para el miércoles por la tarde, y en los temas dados serán el pueblo de Dios sujeto de la misión y el papel y la autoridad del obispo en una iglesia sinodal. Y como también ya saben, para los que estábamos presentes en el sínodo, bueno, lo hemos descubierto ahora, el Papa Francisco ha enviado a los cristianos de Oriente Medio para expresarles su cercanía y oración. Con esto, gracias por su atención. Ahora, Sheila, relatores y secretarios tienen muchísimo trabajo porque tienen que valorar las conversaciones compartidas en las mesas lingüísticas. Ahora vamos a escuchar a Monseñor Gracias y le vamos a preguntar cómo va este camino sinodal en su continente, dado que es usted presidente de las conferencias asiáticas. Gracias. Me complace estar aquí con ustedes, con tantos amigos y con tantos miembros de los medios de comunicación. Como saben, nos encontramos en la segunda semana del sínodo. La primera semana se concluyó y hemos empezado a estudiar el documento. Hemos hablado de la introducción la semana pasada y la semana que viene hablaremos del documento. Hemos empezado a hablar de las relaciones y hemos cambiado de grupo, como han podido escuchar, y estamos aprendiendo a conocernos. Y estamos notando un enorme interés hacia el tema de las relaciones. Yo procedo de Bombay y
podemos ver una enorme aportación sobre estos temas en el mundo asiático. Para nosotros en Asia, en 2022, organizamos una asamblea asiática que abordó estos mismos argumentos. Ciertamente nos concentramos en la pastoral que estamos llamados a renovar. Y teníamos que celebrar este encuentro antes, pero la pandemia del COVID nos trajo estos problemas. Entonces celebramos algunos encuentros que se prolongaron hasta 2023. Entonces el sínodo ha llegado de una manera natural en Asia, porque celebramos una conferencia con 200 obispos. Y en esta conferencia hablamos acerca de nuestros problemas pastorales, y lo que emergió con fuerza es que debemos trabajar juntos respetando las religiones, los movimientos laicos, la consagración bautismal de cada uno, temas que emergieron con fuerza. Entonces también emergieron dos aspectos importantes. La Iglesia debe tender puentes. Otro aspecto que hemos hallado nuevamente en el sínodo es que nuestras relaciones con otras religiones son muy importantes. Ya no son las definimos como religiones cercanas. Tenemos que trabajar juntos buscando a Dios, buscando un vínculo entre nosotros. Esto es lo que se evidenció en nuestros encuentros asiáticos. Otro aspecto importante es el de los medios digitales para los jóvenes. Uno de los aspectos interesantes que escuché durante la asamblea con los jóvenes es que uno de los jóvenes se dirigió a los obispos diciéndoles que querían darles la bienvenida al mundo digital en el que viven los jóvenes. Fue un mensaje de bienvenida a estos obispos. Entonces nosotros nos hemos resistido a este mundo, pero ya no podemos, porque es un mundo en el que vivimos. Entonces, este sínodo es una continuación del que celebramos en Bombay. Entonces, avanzamos como un gran cuerpo vivo. Sé que seguiremos avanzando cada vez mejor y dando grandes frutos de fraternidad, amor por la Iglesia, pasión, ardor, para poder revitalizar la Iglesia. Son temas que se expresaron con fuerza por los delegados fraternos. Me llamó la atención los aportes de estos hermanos fraternos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Eminencia. Hemos visto cómo en Asia desde el 2022 se celebran asambleas que congregan a los obispos, que discuten sobre las relaciones interreligiosas y los nuevos medios de comunicación. Ahora vamos a escuchar a su eminencia Monseñor Grushas, que es arzobispo de Vilnius. Y como hemos dicho antes, que nuestro prefecto ha puesto en evidencia que hay un movimiento intenso por la Tierra Santa, por Ucrania. El Santo Padre reza y le recuerda. ¿Cómo las iglesias implicadas desde su punto de vista como europeos están viviendo esta situación? Muchísimas gracias. Creo que hoy, en particular, sentimos la cercanía y la dificultad de la guerra. La oración por la paz, el ayuno, la oración ayer en Santa María la Mayor son muy importantes, pero esto nos vincula a todos y hace hincapié en lo que celebramos aquí en el sínodo. A veces podemos contemplar el sínodo como un movimiento
burocrático en el que se redactan informes, que se hacen cosas que involucran más bien la burocracia. Esta mañana, cuando se ha enviado este módulo sobre las relaciones que abarca la oración, la relación con Dios, y al abordar las cuestiones de la guerra, nosotros abordamos el aspecto del que habla el Papa en Fratelli Tutti, que somos una familia. Y esto se deriva de nuestra relación con Dios, que somos hermanos, que somos una única familia que trabaja, que reza por la paz, por la unidad en la Iglesia misma. Entonces, esta sección de la que hablamos hoy, también hay una sección que concierne los intercambios de dones a través de la oración a nivel personal, el amor entre las iglesias, entre aquellos que se encuentran en una situación de necesidad. La Iglesia Europea ha mostrado su cercanía a la Iglesia de Ucrania, a la Iglesia de Gaza. Es un problema que ciertamente nos lleva a estar cada vez más unidos en la oración, precisamente para poder promover la paz. Entonces, en Ucrania, durante la guerra, Monseñor Colbocas dijo hace más o menos 1 año y medio, como diplomático, no ve un camino diplomático a la paz. Entonces tenemos que rezar por el milagro de la paz. No debemos alejarnos de la idea de que la espiritualidad se encuentra en la base del proceso sinodal y debemos rezar para que haya paz, un diálogo para poder llevarlo al mundo y no solo a la Iglesia. Y como ya se ha reiterado, debemos llevar este mensaje a los que están cerca. Entonces, estos vínculos que se estrechan en el sínodo, nosotros debemos entender con mayor profundidad qué significa ser iglesia, viajar, caminar juntos como bautizados, que tienen una misión, que están en misión. Hoy el ayuno y la oración nos ayudarán cada vez más a entrar en el significado objetivo del sínodo. Gracias. Gracias, Monseñor Grushas. Somos una iglesia que reza unida, rezamos por la paz, por la unidad. Este sínodo es una oportunidad para todos nosotros para aprender a ser iglesias. Sister Mary Barron, es usted presidenta de la UISC. ¿Cómo está viviendo este momento de diálogo y de apertura también hacia aquellos que no están abiertos al diálogo? Gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera decir algo sobre mi experiencia del sínodo de la pasada semana y cómo siento que ha sido diferente de otros días. Entonces, en el sínodo hoy he sentido que estamos creciendo en nuestra capacidad de escucha recíproca, estamos profundizando este aspecto. El año pasado pusimos los pilares, pero ahora estamos profundizando en esta escucha. Lo que ha llamado mi atención es que cuando una pasión, una convicción, si esta es la voluntad de Dios para la Iglesia, entonces para mí será muy fácil seguir este camino. Pero si es una convicción, una pasión que no está alineada con la voluntad de Dios, entonces ¿cómo podré caminar, abrirme a la escucha, a la voluntad de Dios? Entonces, tenemos que aprender también a respetar las divergencias. No debemos convencer a los demás a aceptar lo que nosotros creemos. Tenemos también
hemos pensado también en aquellos que están excluidos. ¿Cómo podemos escucharles mejor como iglesia? Debemos escuchar cada vez mejor. La sinodalidad será el modus vivendi de una iglesia en misión que escucha. El reto es ir hacia los marginados en estos procesos, los que no son escuchados. Para hablar, en cambio, de la UISC, desde septiembre de 2023 tenemos una oficina dedicada a la sinodalidad, dirigido por María Semplement, y que esta oficina se reúne con un equipo intercultural, y en este primer año somos conscientes del hecho de que la imagen que usamos en la sinodalidad es el de un puente para ir más allá. ¿Qué podemos hacer este primer año? Establecer 4 prioridades. Crecer nuestras competencias de discernimiento, de poder escuchar, y luego cómo poder construir relaciones mejores hoy día con toda la humanidad, con la creación, para poder desarrollar estas relaciones de manera mejor. Y también somos conscientes que tenemos que revisar nuestro modelo de liderazgo para que sea más sinodal. La UISC incluye a 900 líderes congregacionales. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a vivir de manera más sinodal su liderazgo? Y cómo poder implementar también su liderazgo. Entonces, de manera intencional, hemos intentado ayudar a aquellos que se encuentran en la vida religiosa en las periferias, en aquellos países que no tienen este sentido de solidaridad, y nos hemos centrado en la construcción de esta solidaridad. Muchos de estos países son Siria, Rusia, Ucrania, Myanmar, Indonesia. Entonces, hemos prestado mucha atención a cómo podemos continuar este camino en la vida religiosa. Muchísimas gracias, Sor Mary. Ahora damos espacio a las preguntas. ¿Dónde están los compañeros? Gracias, Cindy. Cindy Wooden de Catholic News Services me preguntaba si tal vez Sor Mary o quien desee contestar pudiera contestar. El sábado el doctor Ruffini dijo que los miembros del sínodo habían votado a favor de un diálogo con los grupos de estudio, y me preguntaba si ha habido 1 o 2 cuestiones que emergieron en los informes preliminares de estos grupos que han llevado a esta solicitud por parte del sínodo. No sé si en estos grupos de estudio hay un lugar en el que los miembros del sínodo se sienten de alguna manera excluidos. Puedo contestar. Yo he sido el coordinador de los grupos para el grupo de estudio que habla de los representantes de las personas, y puedo afirmar que el Santo Padre en la primera sesión ha hablado acerca de la transparencia, de la accountability, responsabilización, y de la importancia de cada oficina, de cada oficina romana, de la curia, el consejo cardenalicio que ayuda al Santo Padre. Entonces el Santo Padre ha querido difundir todas estas cuestiones, Y una de las cuestiones que emergieron es la relación entre las iglesias, la iglesia latina y las iglesias orientales. Y la razón por la que se nombraron estos grupos de estudio es porque se consideró que el sínodo
no se puede concentrar únicamente en la sinodalidad, ¿eh? Entonces, ¿cómo gestionar todo esto solo en 4 semanas? Y esto es la última sesión del sínodo. Entonces, el Santo Padre y el cardenal Gregg han decidido constituir grupos de estudio que analizan estas cuestiones y se las encomiendan a grupos que puedan estudiarlas en mayor profundidad. Veamos los resultados de los que hemos hablado hoy. En lo que concierne a mi grupo, hemos hablado acerca de una serie de temas y antes de llegar al sínodo hemos considerado oportuno dar la palabra a todos, sin quitarle tiempo al sínodo. Hemos decidido que todos los miembros del sínodo debían tener la oportunidad de participar, comunicar en los grupos de estudio sus ideas, sus reflexiones. Esta es algo que he compartido con el cardenal Gregg, esta idea. Entonces, no ha sido una sorpresa que las personas que no hablarán durante la asamblea lo podrán hacer en los grupos de estudio. Desde mi perspectiva, he acogido de manera positiva la oportunidad que se nos ha brindado de poder trabajar con los grupos de estudio durante las tardes libres, y entonces es algo que ha sido acogido favorablemente por los participantes. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, las relaciones, los informes son demasiado breves y entonces hay algunos grupos que, por ejemplo, empecemos en el grupo que se ocupa de las relaciones entre la vida consagrada y la vida apostólica y la vida jerárquica, y queremos saber más acerca de estas realidades, queremos saber más de aquellas personas que están directamente implicadas. Entonces, para mí lo fundamental es que no hay suficiente tiempo para poder absorber, escuchar lo que ocurre en estos grupos de estudio. Y quisiera añadir que los grupos de estudio se abrieron como una oportunidad y han buscado mayores input, y este es un primer paso. Se invitó a los miembros del sínodo a participar, pero el cardenal Gregg anunció que transmitiéramos a las personas, a las comisiones en nuestros países, de poder comunicar con estos grupos para poder mandar sus aportaciones a la Secretaría del Sínodo para luego transmitirlas a los grupos mismos. Entonces, ya se han puesto en contacto conmigo. Todos los grupos están abiertos a recibir este feedback sobre cuestiones específicas. Entonces, visto que me han citado, en las congregaciones generales emergió la voluntad de los miembros del sínodo de dialogar con los miembros del grupo. Hemos visto que todos los grupos están llamados a dialogar con todos según los temas, y lo que se ha dicho es que en este camino que llevará a la elaboración de los documentos, todos los que quieran hacer una aportación puedan hacerlo, para que no haya dos caminos paralelos. Y se votó sobre este aspecto. Gracias, doctor Ruffini. Gracias, Gianluca. Manuela Tulli de Lanza. 2 preguntas para los que deseen contestar. Ayer seguimos la oración, una jornada de oración y ayuno para una fecha muy concreta. Recuerda un acontecimiento muy especial. Queremos saber si el sínodo enviará un mensaje a la comunidad
hebraica. Y la segunda pregunta es para Sister Mary. Asistimos a presiones externas del sínodo este año sobre el papel de las mujeres en la Iglesia. Queremos saber si usted siente estas presiones, siente esta responsabilidad de llevar en el sínodo estas instancias, transmitirlas. Vamos a empezar con Sister Mary a la segunda pregunta. Gracias. Encuentro interesante que estas cuestiones se dirijan a las mujeres, porque hay muchos hombres que están convencidos de que la participación femenina en la Iglesia tiene que cambiarse, transformarse. Siento más presión sobre este aspecto que otras. Somos todos buenas personas en esta sala que queremos escuchar el Espíritu Santo, y sé que en el proceso preparatorio del sínodo muchas personas me han preguntado poder participar en las sesiones a través de Zoom. Entonces creo que todo esto es importante para mi discernimiento. He escuchado a muchas personas que nos han transmitido tantas aportaciones para nuestro discernimiento y juntos escuchamos al Espíritu Santo. Entonces no siento una particular presión sobre esta cuestión. Creo que siento una presión, la misma presión que puedo sentir sobre otras cuestiones. Tal vez puedo añadir que desde el punto de vista masculino la sensación es la misma. La cuestión es importante, pero todos no tenemos ningún problema de poder hablar sobre ello. En nuestro grupo han hablado algunos miembros y hablaba con un delegado fraterno y le preguntaba si era un problema para la Iglesia ahora, y le he contestado que creo que no. Nos hemos dado cuenta de la importancia de este tema y no podemos cambiar todo ahora y enseguida, pero estamos encaminándonos hacia una transformación. Entonces, en muchísimos foros en los que he participado, había un cierto alarmismo debido al hecho de que el Santo Padre no quisiera que se trataran determinados temas, como el sacerdocio femenino, y que no debíamos concentrarnos en estas cuestiones, pero no es así. Esta tarde me reuniré con mi grupo de estudio para abordar estas cuestiones, y una de las razones es que nosotros queremos aprovechar la oportunidad que se nos brinda de poder abordar estas cuestiones, y es una cuestión excelente encontrarnos aquí porque hay personas que proceden de países diferentes, que representan puntos de vista diferentes, que proceden de países lejanos, y es positivo poder congregarnos aquí. Quisiera añadir que el ayuno y la oración que estamos viviendo hoy, en una jornada tan dramática que vive la población israeliana, es un mensaje que les estamos transmitiendo a todas las situaciones de conflicto que se registren en todas partes del mundo. Entonces, en este momento estamos ayunando y rezando por las víctimas del 7 de octubre. Luis Medina. De la Arquidiócesis de Manaos, mi pregunta es para el Cardenal Gracias. Eminencia, usted habló sobre la interculturalidad, las relaciones con otras religiones en Asia. Si no estoy equivocado, usted participó del Sínodo para la Amazonía. En la Amazonía, ese trabajo intercultural, a partir de las reflexiones del Sínodo,
es un trabajo en el que se está avanzando. ¿Por qué es importante esas relaciones interculturales, interreligiosas, para que la sinodalidad pueda continuar avanzando y pueda ser una realidad asumida en toda la Iglesia? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Al reflexionar en voz alta, puedo afirmar que yo procedo de Asia y nosotros somos el 4% de la población asiática. Otros países constituyen el 1%. Solo en Filipinas el número de católicos en Filipinas es el mayor número de católicos. El sínodo tiene que tener un efecto en la transformación de las iglesias cristianas y también del mundo. La idea de poder trabajar juntos, de avanzar juntos, la participación. Y aquí es donde la interculturalidad entra en juego. Y nosotros debemos respetar las otras culturas. Después del Vaticano II entendemos mucho mejor el valor, la necesidad de aceptar, de respetar y de poder comprender a los demás. También la inculturación de la fe tiene que ser diferente. Entonces, hay una enorme riqueza en Asia, en India, en Corea, en Japón, en todos estos países. Las culturas locales nos ayudarán. No queremos convertir a otros, sino queremos edificar el reino de Dios en Asia. Tenemos que asumir el valor de Asia como algo necesario. Por naturaleza, nosotros somos sinodales en India, en Asia. Entonces, la familia tiene una gran importancia. La cultura es totalmente diferente. No entenderían otras culturas si se les impusiera. Entonces, como dice Vaticano II, debemos dar valor a todas las culturas, respetarlas, aprovechar la riqueza de estas culturas en nuestro trabajo, porque si no, iríamos contracorriente. Iríamos contra la encarnación. Este es un típico ejemplo de inculturación. Gracias por su pregunta. Hay un colega de misión hoy, Gianluca Castagnaro. Yo quería hacer esta pregunta. Hace algunos días, el doctor Ruffini, durante la asamblea, surgió la solicitud de reconducir los resultados de los 10 grupos que concluirán su trabajo el año que viene, también en un ámbito sinodal. No solo entregarlos al Papa para su discernimiento, sino también integrarlos a un ámbito sinodal. Entendido correctamente, esta es una propuesta que que se concretizará. Entonces diré lo que ya he dicho, lo que el cardenal Grech ha dicho y ha votado y lo que ha ocurrido durante el primer día. Se han presentado los informes al sínodo y aún discutiendo el instrumento laboris, tiene conexiones con algunos de los temas que han tratado los grupos de trabajo. Entonces, en estos círculos se votó la propuesta de que yo, por ejemplo, con el padre Lucio, estamos en el grupo de misión digital. Cada grupo está llamado a dedicar un tiempo a la escucha de los miembros que quieran dialogar con nosotros para presentarnos sus sugerencias. La asamblea se concluye en octubre, se redactarán documentos hasta el mes de junio. Este es el calendario que hemos
presentado en el sínodo. Y el sínodo está luego llamado a aprobar un documento. Sí, quisiera también añadir algo. La carta de nombramiento que he recibido dice precisamente esto. Ha establecido el objetivo, los temas. ¿A quién debo representar? Pero también se ha dicho que todo esto tiene que ocurrir de una manera sinodal. No es solo una cuestión de grupos y de expertos, aunque en mi grupo hay un canonista, un nuncio. Entonces hay experiencias diferentes. No se trata solo de expertos que tienen que decidir algo, sino de expertos que tienen que escuchar. Y en la carta se especificó que debía trabajar de manera sinodal con la congregación de la evangelización de los pueblos, de los obispos. La idea es de escuchar a las personas. Y este llamamiento, que será el 18, forma parte de este proceso. Debo confesar que no sabemos lo que ocurrirá. Estamos buscando una forma de avanzar, pero queremos escuchar. Yo nunca he trabajado como nuncio, pero tengo muchos amigos nuncios y queremos escucharles. ¿Cómo podemos mejorar este sistema? No solo para el Santo Padre, sino para la Iglesia en su totalidad. ¿Otras preguntas? Vamos hacia el fondo, Gianluca. Gracias. Tom Rees, The Religious News Services. Gracias, Cardenal. Imagino que su grupo de estudio esté más que nada concentrado en el nombramiento de los obispos. Esto es lo que hacen los nuncios. Quisiera saber si usted puede decirnos qué cuestiones ustedes tienen que afrontar desde el punto de vista del nombramiento de los nuncios. Gracias por la pregunta. Soy el coordinador del grupo de estudio número 8. Luego el grupo número 7 se ocupa del papel del obispo. Estudian también el proceso relativo al nombramiento de los obispos. Y ya me he reunido con el coordinador del grupo número 7 que abordará este tema de la colaboración, que es un tema que emergió en la última sesión. El obispo es un elemento fundamental para la Iglesia y su nombramiento tiene que ocurrir de manera mejor. El representante del Papa es un elemento importante. ¿Cómo mejorar este proceso de nombramiento? Tiene que conocer a las personas, la cultura del lugar. Todo esto es objeto de estudio durante un encuentro que se celebró la semana pasada. Hemos hablado de cómo podemos trabajar juntos, colaborar, y estoy de acuerdo con usted que es importante, es vital para la Iglesia cómo se nombran los obispos. Y el Santo Padre, hace algunos años, afrontó este argumento para entender cómo poder mejorar el proceso de nombramiento del obispo. Y entonces a los nuncios se les enviaba un cuestionario y el feedback recibido, y yo también participé como obispo, es que había demasiadas preguntas, era un cuestionario demasiado largo. Y entonces yo me preguntaba, ¿estamos canonizando a alguien o eligiendo a un obispo? Esto era lo que la sensación que me producía este cuestionario. Gracias, buenos días. Mi pregunta es para la hermana o quien quiera contestar.
quisiera retomar la cuestión del papel de las mujeres. Sé que no es el tema principal del sínodo, pero es una cuestión que emerge nuevamente. Por ahora, la cuestión del diaconado femenino ya no está bajo estudio. Me preguntaba, ¿ustedes cómo conciben un espacio que las mujeres pueden ocupar, un espacio de liderazgo no ligado a la ordenación? Creo que una de las cosas que han nacido emergido de este sínodo es que hay oportunidades de leadership y gobernanza para las mujeres en la Iglesia. Hay buenas prácticas por parte de algunas mujeres que realizan un excelente trabajo. No conocemos cuáles son las diferentes posibilidades. Hay un listado, se está preparando un listado de posibilidades y que hay que compartir junto con las buenas prácticas. Entonces, el papel de las mujeres dentro de la Iglesia, en algunas sociedades, puede ser tal vez el de liderazgo total. En otros países no es así porque es una cuestión cultural. Por lo que en algunos países no puede ser fácil para las mujeres ser canciller. Entonces nosotros como católicos desconocemos cuál es el papel que pueden desempeñar, entonces tenemos que estudiar cuáles opciones están disponibles. No el ministerio ordenado, y yo puedo afirmar que lo contemplamos desde el punto de vista, ¿pueden estar las mujeres ordenadas ser o no en la Iglesia? Entonces contemplamos esta pregunta como una llamada del Espíritu. Algunas mujeres sienten esta llamada al sacerdocio, al diaconado. Entonces lo tenemos que abordar desde un punto de vista muy amplio, no solo canónico, sino como una llamada del Espíritu a los ministerios. Y también desde la necesidad de la misión, por lo que continuaremos este discurso. Quisiera añadir que si observamos los intercambios, hoy hablamos de relaciones, observando los diferentes carismas, cómo emplearlos mejor, no para una ventaja personal, sino en favor de la unidad de la Iglesia. Vemos los diferentes dones que poseen los laicos, no solo las mujeres, sino también los laicos. Entonces, ¿qué posibilidad de ampliar estos ministerios en el seno de la Iglesia? Tenemos muchas cuestiones que afrontar, no solo la cuestión del diaconado y sacerdocio femenino. Son temas que se discuten en la sección de título de los laicos. ¿Cuáles ministerios pueden desempeñar los laicos en el ámbito eclesial? Por ejemplo, hay algunas religiosas que son cancilleres en algunas iglesias. Entonces, para los laicos hay numerosas posibilidades en el ámbito eclesial y debemos considerarlas. Quisiera mencionar la cuestión del diaconado femenino. El Santo Padre nombró un equipo, pero no ha llegado a una clara conclusión este equipo. Entonces se volvió a nombrar otro equipo de estudio por parte del Santo Padre que abordó esta cuestión, que entra en el ámbito de grupo de estudio que aborda cuestiones teológicas. Quisiera decir que soy miembro del Consejo Cardinalicio. En los últimos 3 encuentros celebrados con el Santo Padre, se dedicó una sesión al papel de las mujeres en la Iglesia desde el punto de vista teológico, pastoral, canónico,
por lo que es un tema de enorme importancia y de gran interés para el Santo Padre. Y el Santo Padre para añadir algo a lo que ha dicho Sheila, hay un problema si nos centramos solo en un tema. Debemos considerar todos los demás temas, carismas. En el Instrumentum Laboris hay una sección que concierne a las mujeres. Un párrafo concierne a los laicos, a los varones. Se ha hablado acerca de esto. Se ha dicho también que las vocaciones de los laicos cristianos, las familias, el papel que ellos desempeñan en los hospitales, en las escuelas, tiene que darse un mayor valor a este papel de los laicos, hombres y mujeres. Y hay que valorar su trabajo, el trabajo que ellas realizan dentro de la Iglesia. Y todos estos temas son importantes, por lo que no debemos centrarnos únicamente en un solo tema. Una pregunta a Sheila Pérez. Se ha hablado de una donación, de una recogida de fondos por parte de los miembros de la Asamblea en favor de una parroquia en Oriente Medio. ¿Qué tipo de donaciones se han llevado a cabo? ¿Y hay un límite para concluir esta recogida de fondos? No hay una fecha, un límite, es una donación. Cada miembro puede aportar una donación para ayudar a las víctimas en Oriente Medio. Todavía no hay una fecha límite para concluir esta recogida de fondos. Se dará inicio esta tarde al comienzo de la segunda sesión, pero todavía no sabemos cuándo se enviarán dichos fondos. Gracias, Sheila. La última pregunta, Joshua Mako. Quisiera preguntarle siempre sobre el diaconado femenino, si no recuerdo mal. Durante la precedente sesión sinodal se pidió a los miembros que prepararan 2 informes y no sé si esto ocurrirá, si han podido evaluar estos informes. Una de las comisiones se creó, la creó la WISC, y la WISC todavía quiere hacer públicas estas informaciones que proceden de estos grupos de estudio. Creo ante todo que por el momento se nos informará mejor, tendremos más información una vez que nos habremos reunido con estos grupos de estudio, por lo que no puedo contestar a esta pregunta. En cuanto a los grupos, en 2016 pedimos que se constituyera un grupo de estudio y, como ha dicho el cardenal Gracias, no se han redactado informes finales. Le hemos pedido al Santo Padre que sí que se redactaran estos informes, por lo que no tenemos material que difundir entre el público. Yo tengo que fiarme de este proceso. Sé que hay 2 informes, pero no soy la persona más adecuada para poder responder a esto. Tal vez después del 18 de octubre podré darle una respuesta más concreta. ¿Algo más que añadir? Si no, podemos cerrar esta rueda de prensa. Gracias, Cardenal, Sister Mary, Sheila Pérez, Dr. Ruffini. Gracias, colegas. Gracias a nuestro equipo técnico y a nuestras traductoras.
Muchísimas gracias.